En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues te pido, Señor, un corazón grande, valiente para seguirte, valiente para servirte. Señor, te pido un corazón recto, que no ande con atajos, con cobardías ni con segundas intenciones. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos enseñas, nos alientas, nos guías y nos reúnes. Gracias, Señor, por hacerte pequeño para que yo te pueda leer y te pueda pronunciar y te pueda llevar conmigo. Gracias, Señor, por mirar con tanto cariño mi pobreza y mi pequeñez. Gracias, Señor, porque siempre te estás adaptando a mi paso lento y lo haces con gusto. Dame tu corazón, Señor, para que yo también sepa adaptarme con gusto al paso de los demás. Amén. Bueno, antes de que se apague el ordenador o empiece a dejar de funcionar, voy a enchufarlo, perdona. Que no me ha dado tiempo. Bueno, estamos en el capítulo 5 de Esdras. A ver, que enchufo esto. Ya está. A ver si puedo compartir pantalla. A ver, está. Vale. Parece que funciona. Vale, pues si parece que funciona. Ya sé que pone ahí capítulo 4 y vamos a empezar por el 5. Pero os quería recordar con esto, que es con lo que acabamos el otro día. Los enemigos de la obra de Dios. Fue entonces y sigue siendo ahora una realidad que tenemos que tener en cuenta, que no nos tiene que asustar, que no nos tiene que amedrentar y que no es lo fundamental. Lo fundamental es que el bien se haga y la fuerza y el poder de Dios están por encima de las tretas, las mentiras y los manejos de los que parecen detener su obra. Dios es la principal oposición al mal. Esto hemos hablado muchas veces y es un tema transversal en toda la Escritura porque es un tema cotidiano en nuestra vida. El mal y su fuerza y su acción en nuestra vida. Actúa con fuerza el mal en nuestra vida, pero Dios es más fuerte. No es una lucha entre iguales, la lucha entre el bien y el mal, porque solo Dios es Dios. Es la lucha entre el bien y el mal. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta para desde ahí vivir confiando en Dios y lo que Dios permite, que no es lo que Dios querría o lo que Dios desea o lo que Dios ha pedido o lo que Dios nos ha pedido, sino lo que hacemos, ¿no? Y nos permite que en nuestra libertad obremos teniendo en cuenta que además aquí estamos en el Antiguo Testamento, lo que estamos leyendo y meditando, pero vivimos en el Nuevo Testamento, vivamos en la era de la Pascua, de la salvación, en el tiempo del Espíritu Santo y de la Iglesia. No es una promesa que llegará el hecho de que el bien vaya a vencer, sino que el bien ya ha vencido. Lo viviremos en plenitud, lo contemplaremos en plenitud. El mal sigue teniendo su capacidad, su potencia, que es ni más ni menos que la que le damos. ¿Bien? Desde que Cristo ha resucitado y le ha vencido, el mal solo tiene sobre nosotros el poder que le damos. Y que, como estamos viendo, es mucho, porque dices, bueno, aquí está en el Antiguo Testamento, pero nosotros estamos en el Nuevo, tenemos la gracia de los sacramentos, de la Iglesia, la asistencia de los santos y hacemos cosas muy parecidas, ¿verdad? El corazón ha cambiado muy poco. Bueno, los enemigos detuvieron la obra de Dios. ¿Entonces han vencido los enemigos? No, no. No pueden hacer nada que Dios no permita que hagan. Y si lo permite, es por algo. No permite, dice el catecismo, Dios ningún mal si no es para sacar de él un bien mayor. Entonces, bueno, detuvieron la obra de Dios. Vienen nuestros enemigos, ¿verdad? Y nuestros enemigos a veces nos imaginamos enemigos que hay por ahí, fuera.
No, nuestros enemigos interiores, nuestros miedos, nuestros temores, nuestros complejos, nuestras envidias, nuestras violencias, nuestras soberbias, vienen a decirte que pares, que esperes y que si no lo haces por las buenas, te obligarán por la fuerza, con nervios, con tensión. Hay que ser fuerte. A veces el tiempo de espera que Dios nos impone, ¿no? Que Dios nos pide o al que Dios nos somete, se nos hace largo, se nos hace siempre muy largo. Pero la vida nos enseña mucho de cómo es Dios. La naturaleza que Dios ha hecho nos enseña cómo es Dios. Cómo plantas una semilla y no está al día siguiente ya el árbol, ¿no? Las cosas necesitan su tiempo y el tiempo es una moneda de amor. De amor de Dios al hombre, de amor del hombre a Dios. Pasar tiempo esperando a Dios es aprender a quererle. Y ese tiempo que le has esperado es tiempo bueno, tiempo precioso en el que el corazón se ensancha. Bueno, pues aquí les va a tocar esperar. Desde Ciro, que es el que les permite volver y reconstruir el templo, hasta Darío. ¿Veis ahí dónde está Ciro? Darío I. Hasta el segundo año del rey Darío no pueden ponerse a reconstruir. ¿Qué nos está queriendo? El Señor siempre nos está queriendo decir algo en su palabra. Muchas cosas, muchas cosas. Pues, por ejemplo, que nunca hay que cansarse de esperar. Que nunca hay que cansarse de caminar en los caminos del Señor y de cumplir su voluntad. Es más, aunque uno se canse de esperar o de caminar, lo que no hay que dejar es de volver a empezar una y otra vez. Todos sabemos que a veces hay que funcionar cansado. Hay que caminar cansado, pero no dejar de caminar. Nosotros vivimos muy bien. Vivimos en nuestra casa, ahora llega el invierno, tenemos mantas, calefacción, calcetines calentitos. Hay gente saliendo de sus hogares por las guerras, con el frío amenazando, y no se pueden volver ni se pueden parar. Tienen que seguir caminando, aunque están enfermos, aunque tienen miedo, aunque no saben bien a dónde van o si podrán volver. Que nos demos cuenta cada día de la de cosas que tenemos, de lo bien que vivimos, de lo mimados que estamos, sin ser mejores que nadie. Bueno, en misa dice el sacerdote, levantemos el corazón. Y nosotros contestamos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Levantar el corazón es algo que hay que hacer constantemente, porque muchas cosas en la vida detienen el buen curso de los acontecimientos. ¿Qué ha pasado en esto? Vienen muy contentos, han empezado a construir el templo, han renovado la comunicación con Dios poniendo el altar, todo va bien y de repente, ¡zas!, jarro de agua fría. Vienen los samaritanos, se hacen los buenos y luego con mentiras, con trampas y con tejemanejes logran que dejen de construir el templo. Viene un chasco. Esto es la vida. Noticias buenas que se solapan o se suceden con otras que no son tan buenas. Es la vida, pero hay que seguir caminando, hay que seguir confiando. Cuando vienen buenas noticias, con alegría. Cuando vienen malas noticias, con temor o con cansancio, pero hay que seguir. ¿Qué hace Dios? Dios siempre envía ayuda, Dios siempre escucha la oración, Dios siempre pone los medios que necesites para seguir adelante y que la prueba que estás pasando no sea mayor que tus fuerzas, o más bien que las que Él te da, que las suyas. En este caso, Dios va a enviar a dos profetas, si lo habéis leído, Ageo y Zacarías. Claro, fíjate qué bajón. Y nos han impedido y veníamos y hemos salido de Persia, que estábamos allí acomodados, a venir a la nada a casas derruidas y Ageo y Zacarías les levantan la mirada. ¿Qué hace un profeta?
te levanta la mirada del suelo y te la levanta al cielo. Lo digo muchas veces, ¿quién es profeta ahora? Todos los bautizados, sacerdote, profeta y rey. Tienes la unción de Dios para ver en el curso de los acontecimientos su obra de salvación y ayudar a otros a que también la vean. Y si nos fijamos solo en las cosas que tenemos aquí a pie de tierra, en las que vemos en el telediario, en las que te cuenta la vecina y el periódico de no sé qué, te desarmas, te hundes. Necesitamos levantar la mirada al cielo. Tenemos que tener los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Y cuando no lo logramos, el Señor nos ha puesto a unos para que nos ayudemos a los otros. Y el que está al lado te puede ayudar o tú puedes ayudar a otro, pero levantar la mirada de estas cosas. Por eso es tan bonito y tan necesario leer la Escritura. Porque oímos muchas palabras, muchas, leemos muchas palabras, nos llegan muchas palabras, pero no son palabras de vida, no son palabras de Dios, no son palabra creadora. Y sin embargo, la que estamos leyendo aquí los martes, bueno, no la leemos propiamente, vosotros la leéis y yo también, es palabra de Dios. Así que nunca cansarse. Levantemos el corazón una y otra vez, y otra, y otra. Y los dos profetas, ¿qué van a hacer? Pues lo que les toca, animar en los momentos de bajón y corregir las desviaciones. Los profetas son como las madres. Si estás desanimado, te animan. Si estás venido arriba, te ponen en tu sitio. Si vas mal, te dicen por ahí, no. Los profetas tienen como corazón de madre, ¿no? Ageo, si lo habéis leído, va a reprender al pueblo, porque es un profeta que les denuncia, es muchas veces la manera de hablar de los profetas, les denuncia que no quieren reanudar la construcción del templo porque son unos cobardes y van diciendo, bueno, es que no es momento, es que no es momento, es que todavía no, es que parece que no es, las condiciones no son las apropiadas, es que, y están enmascarando su cobardía. Para seguir a Dios hace falta un corazón con arrojo, y con valentía. Os lo decía yo creo que el otro día. A veces decimos que las iglesias están vacías por el mal ejemplo que hemos dado y los escándalos, ¿no?, que los propios cristianos hemos provocado. Y es cierto, pero no es la única razón. Hay otra razón importante y es que para seguir a Cristo hace falta un corazón valiente. Entonces los cobardes se van y bien está que se vayan. Si tienes miedo, vete y espera tu momento, que llegará, ¿no? Examínate. Es un poco la vivencia de los apóstoles después de huir en Getsemaní. Valora en tu interior, valora en tu interior. ¿Qué es más importante? Si el amor a Dios y el amor de Dios, o tu bienestar, o salvar tu pellejo. Y volvieron, y volvieron y dieron la vida por Cristo. Pues Ageo les denuncia porque estaban muy cómodos en su casa y el templo les importaba menos que su bienestar y les azuza. Dios a veces envía personas o situaciones que son incómodas, pero que sirven para romper nuestra pereza espiritual, porque nos asentamos donde estamos, incluso aunque estemos incómodos. Entonces, Ageo va a estar, cuando lo leamos, porque es el profeta que históricamente en este momento habla con el pueblo, pero hay un libro que es libro del profeta Ageo, uno de los profetas menores, que lo leeremos. Y entonces os diré, ¿os acordáis cuando hablábamos de la construcción del templo en el libro de Esdras? Bueno, Zacarías va más a lo que tiene de espiritual la construcción del templo. Entonces, lo que va a hacer Zacarías es más una labor de animarles diciendo que Dios les cuida, porque a veces uno se deja llevar, como dice Ageo, por la pereza y el bienestar y otras veces por el miedo. Entonces, les cuida y también les azuza, recordándoles las consecuencias que tiene abandonar la obra de Dios, que ya las han padecido. Así que ellos escuchan a los profetas y se ponen a reconstruir el templo sin permiso de nadie.
Bueno, así que estamos en el capítulo 5, creo que en el versículo 3 sí. Tatenai, el sátrapa de Transeufartina, Setar y Boznai y otros colegas vienen donde ellos y les preguntan: ¿quién os ha autorizado a construir este templo y rematar este santuario? Les pregunta. No, es que no saben por qué están construyendo, si no han pedido permiso a nadie. No es la actitud de los samaritanos, que era negativa. Esta es más razonable. Pero iban 15 años parados. ¿Por qué ahora os ponéis a reconstruir? No ha pasado nada que nosotros sepamos. Se están oponiendo a la construcción del templo, pero no por una maldad premeditada ni vengativa, como los samaritanos, sino que es una pregunta real. Muchas veces, todos los que estáis ahí, que sois personas de fe, que acudís a la iglesia, que conocéis la escritura, que vais conociendo a Dios, os encontraréis con que viene gente, os encontraréis que viene y os pregunta: ¿y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué no sé qué? Unas veces vienen preguntando a malas, para dejarte mal, para que no sepas contestar, porque la respuesta ya la tienen, no la están buscando. Pero otras veces la pregunta es la misma y la están haciendo de verdad. ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué dices que Dios es bueno si ocurre esto y aquello? Y tenemos que aprender a escuchar las preguntas, nos parezcan lo que nos parezcan. Jesús, ¿qué hacía? Escuchaba todas las preguntas y las contestaba. Es verdad que él conocía los corazones y nos dará sabiduría si la necesitamos para conocer la intención de los corazones de los que nos están preguntando, ¿no? Pero a los fariseos que venían con malas intenciones también les ofrecía la verdad, en la medida que la podían entender y de la manera que él pensaba que, que les podía abrir a la verdad, aunque fuera llamándoles raza de víboras, ¿no? Bueno, pues van a decirles, ¿no? ¿Qué hacéis aquí? ¿Quién os ha dado permiso para hacer esto? ¿Con qué autoridad os ponéis a construir? Fijaos, la misma pregunta de los encargados del templo y los que eran pues amigos de los sumos sacerdotes. ¿Quién te ha dado autoridad para hacer esto? Cuando Jesús trenza un látigo y purifica el templo. En aquel caso sí que entienden lo que está haciendo. Nosotros nos quedamos perplejos, ¿no? De qué está haciendo. El Mesías tenía que purificar el templo y sacar del templo la idolatría, el comercio y pues eso, todos los intereses. Tenía que purificar el templo, la casa de Dios. No le preguntan, ¿qué estás haciendo? Sino, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Porque entienden que lo que está haciendo es obrar como Mesías. Y Jesús, como os digo, les contesta: decidme con qué autoridad bautizaba Juan, yo os digo con qué autoridad hago esto. Y como son unos vendidos a lo que la gente quiere oír, no le contestan nada y entonces Jesús pues no le contesta tampoco. Bueno, pues aquí vienen, ¿no? Con sus preguntas. ¿Quién os ha autorizado? Dios mismo, la respuesta es la misma en los dos casos. Ellos no les consta a los otros que haya una autorización del rey. Entonces, bueno, pues id y preguntad, porque tenemos autorización de Ciro, rey de Persia. Entonces, mientras llega la información de si tenemos autorización o no, nosotros seguimos construyendo. Eso es muy gracioso porque mientras esperas, no te quedes parado, construye. Es muy bonito que cuando en el versículo 11 les pregunta, ¿no? Perdón, ellos han preguntado, estos encargados, el sátrapa y los demás, y van a hablar con el rey. Mira, se han puesto a reconstruir el templo sin permiso de nadie. Y cuando les hemos preguntado, ellos nos han dado esta respuesta. Y dicen,
Ellos nos han dado esta respuesta. Nosotros somos servidores del Dios del cielo y de la tierra. Estamos reconstruyendo un templo que estuvo en pie anteriormente durante muchos años y que un gran rey de Israel construyó y acabó. Nuestros padres irritaron al Dios del cielo, que nos entregó en manos de Nabucodonosor, el caldeo, rey de Babilonia. Sin embargo, el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro dio autorización para reconstruir. Y les van contando. Vienen a preguntar y ellos les ofrecen la verdad. Es esto. Y si no, pregunta. Bueno, vamos a pasar. La respuesta está en Dios y la respuesta es la propia historia. Las respuestas de Dios están en nuestra propia historia. Muchas veces simplemente tenemos que seguir lo que os decía al principio, caminando, como hicieron los de Maús, caminar con Jesús, escuchándole, porque Él en nuestra propia historia nos alumbrará la fe y las escrituras. Ellos responden que lo que ocurrió, Dios entre nosotros, a través de los reyes, que no son creyentes, pero a través de los reyes. Es muy bonito en el pueblo hebreo, cuando celebraban el Éxodo, ¿no? Van diciendo muchas oraciones, lo tenéis en Éxodo 6. Cuando vuestros hijos os pregunten por qué hacéis estas cosas, qué son estos estatutos, estos preceptos, esto de comer el cordero sin romperle un hueso, sin no sé qué, cuando vuestros hijos os pregunten por qué hacéis esto, les diréis: éramos esclavos en Egipto, el Señor escuchó nuestro lamento, envió a Moisés, su siervo, y nos sacó de Egipto. No respondes con historias abstractas, no respondes con elucubraciones filosóficas. La existencia de Dios, cuando te la preguntan, la respondes con la vida. El motivo de tus actuaciones, de lo que haces y de lo que no haces, de lo que hablas y de lo que callas, la respuesta es Dios en mi vida. ¿Por qué vas a misa los domingos? Hijo, porque Dios me quiere y me espera. O papá, ¿por qué perdonas al que te ha hecho esa jugarreta en la empresa? Pues porque Dios ha dicho que perdonemos, que construyamos, que reprendamos a solas, que seamos honestos, que no respondamos al mal con mal. Cuando tus hijos te pregunten, no les des respuestas del libro ni del catecismo. Respondes: hijo, te quiero y te perdono y te saco adelante y vivimos esta situación porque Dios me ama con locura y me sostiene y me ayuda a perdonar y me ayuda a vivir y me ayuda a levantarme cada día. Porque es muy distinto contestar respuestas de libro que decirle a tu hijo, a tu vecina, a tu marido o a tu madre: es que Dios es mi vida, Dios es mi fuerza, cada día me levanta. Cuando todo tiembla, Él sigue firme en mí, Él es mi alegría. Entonces, la respuesta tiene que estar en tu historia. Nosotros somos servidores del Dios del cielo y de la tierra. Soy de Dios. Intentamos, os pongo ahí, responder al mundo con respuestas humanas a los planes de Dios. No hay respuestas del mundo para los planes de Dios. Somos servidores de Dios, nos lo ha pedido y punto. Es mucho más sencillo. Hay muchas preguntas que solo tienen su respuesta en Dios. ¿Qué hace una chica de 20 años en un convento rezando desde las 4:20 de la mañana? Y luego atendiendo leprosos pobres y... Pues la respuesta está en que soy de Dios. Por eso voy a misa, por eso me resisto a criticar, por eso ayuno. ¿Y te parece muy respetable que uno ayune para adelgazar y no te parece respetable que yo ayune por amor a Dios y a mis hermanos? Y porque creo de verdad en el poder de la oración y del sacrificio, porque es Dios de quien me fío cuando lo hago. Bueno, así que les acaban diciendo: mira, si le place al rey,
que se investigue en el tesoro del rey de Babilonia, a ver si es verdad que Ciro dio la autorización para que el pueblo reconstruyera el templo y se nos remita la decisión sobre ese asunto. Así queda la cosa. Y mientras todo esto pasa, y mientras van buscando o no buscan o van haciendo gestiones, ellos esperan construyendo. La mayoría de los que estamos aquí, que estáis ahí detrás de las cámaras, la mayoría sois navarros. Y nuestro patrón es San Francisco Javier. Se pone en funcionamiento para llegar a evangelizar hasta las Indias y hasta China y hasta... Y eso en aquellos tiempos implicaba que te subías en un barco, que te movías en caballo o en burro o en carro o andando, y que a veces para esperar a que zarpara un barco hacia un lugar esperabas meses. Y así están en Portugal, meses. San Francisco Javier, mientras esperaba, montaba unas misiones impresionantes, evangelizaba, dejaba montadas escuelas, seminarios, parroquias. Nosotros somos, bueno, mientras espero, bueno, cuando acabe la carrera, bueno, cuando me ordene sacerdote, bueno, cuando ya me jubile, bueno, cuando... Eso es una trampa. El tiempo que tienes es el de ahora. Y si es cierto que vivimos esperando lo que va a llegar, es cierto que hay que esperar construyendo. Esperar construyendo. ¿Tú qué haces mientras esperas? Ver el móvil. Bueno, están aprovechando todas las demoras burocráticas, no para estar parados, sino para trabajar. Igualito que ahora, ¿no? Nunca hay que dejar de hacer el bien, ni siquiera en los tiempos inconcretos de la vida. Pues es que estoy en el hospital, pues en el hospital. Acordaos de José, el hijo de Jacob, que sus hermanos lo vendieron. Llegó y lo vendieron a otro que se llamaba Putifar y que lo empleó en su casa. Y él amaba a Dios y cumplía con su labor en la casa de Putifar. Cuando la esposa intenta acostarse con él y él se niega y le meten en la cárcel, honra a Dios y ayuda a los demás en la cárcel. Cuando Faraón, rey de Egipto, le llama para que le interprete el sueño y lo hace con tanto acierto y se queda de segundo de a bordo de Egipto y sigue alabando a Dios y ayudando al prójimo como segundo, como virrey de Egipto, en todo momento, cuando estaba en la cárcel y cuando era virrey de Egipto, aunque los tiempos sean inconcretos, aunque sean temporales, porque todos los tiempos son temporales. Todos los tiempos son temporales. Bueno, no dejar de caminar y no detenerse, porque si no hay camino, Dios lo abrirá para ti. El pueblo de Israel se encuentra con los egipcios, ¿verdad? A las espaldas, aquella primera Pascua, la muerte, los egipcios detrás, armados que vienen a matarnos. Y por delante, el agua, el mar, la muerte. Hacia atrás, muerte. Hacia adelante, muerte. Y Moisés les dice, caminad, y abre un camino en mitad de las aguas. Si humanamente no hay solución, ya pondrá Dios una solución. Y es verdad que no la hay. Mirad, a veces nos agobiamos diciendo, es que esto no tiene salidas, pero hacia atrás muerte, hacia adelante muerte. Pero Dios sí que es capaz de crear salidas, es capaz de detener el sol, es capaz de que tú sigas caminando. Bueno, así que ahí por el versículo 15 les aclaran, tenemos permiso, y miradlo, para que el templo sea reconstruido en su emplazamiento, allá donde estaba. Es decir, poner lo de Dios en el sitio que le corresponde a Dios, para poner a Dios en el lugar que le corresponde. Nos han dado permiso para construir el templo en el lugar que es el lugar que Dios eligió, ¿no? Cuando cada uno en su sitio, ¿verdad? Todo funciona mejor. Cuando todas las piezas del motor están en su sitio, pues funciona mejor.
En la persona, cuando Dios es el centro y es el fundamento, cuando su voluntad es tu delicia, todo funciona mejor, todas las piezas, los instintos, las emociones, los pensamientos, afectos, todo. La piedra angular de mi es Cristo. Si la quitas, da igual que las otras estén forradas de diamante. Se cae, sabéis que la piedra angular sostiene el arco, ¿no? Entonces, ¿qué se trata? ¿De qué nos está hablando? ¿Por qué es tan importante que el templo de Dios sea construido en su emplazamiento? ¿Por qué hay que poner a Dios en el lugar que le corresponde? Porque nosotros somos de, sí, si yo rezo, si Dios es súper importante en mi vida, súper, pero ocupa su lugar en tu vida, en tu corazón, en tus decisiones, en tu pensamiento, en tu transcurrir del día. Dios es decir, el problema es ese, que sí, importante, pero muchas cosas son más importantes que Dios. Ese es el problema. Ese fue el problema de Salomón. Pero si Salomón rendía culto a Dios, ya, y a sí mismo, a los señores, ¿no? En el capítulo 6 nos cuenta que por orden del rey Darío, investigaron en los archivos del tesoro conservados en Babilonia y encontraron en Ecbátana, en una fortaleza, un rollo que decía lo siguiente, y lo cuenta, ¿no? Bueno, nos encontramos con Darío. Ciro ha sido un rey honrado, decíamos, y puede el espíritu mover el corazón de un rey que no le conoce y que no sabe que existe. Sí, ¿os acordáis que estamos creados por Dios? Estamos estructuralmente preparados. Aun no conociéndole, somos capaces de escucharle. ¿Qué es lo que pasó con Abraham? Le escuchó sin saber quién era, ¿verdad? Es el corazón, ¿no? Pues bien, hemos tenido así, y ahora tenemos a Darío, otro rey honrado en el capítulo 6. ¿Por qué digo honrado? Pues porque es que mira, le viene el sátrapa diciendo que los de Jerusalén, que estaban deportados en Babilonia, se han puesto a construir un templo porque dicen que Ciro, que hace 2 reyes o 3, les dijo que sí que podían reconstruirlo. Tenemos noticias de hace 15 años y ahora están allí construyéndolo. Bueno, pues bien, Darío investiga en Ecbátana. Este texto, mirad, yo creo que veis el cursor. El rey vivía entre estas 3, en las fortalezas de entre estas ciudades. Perdón. Entre Ecbátana, Susa, que está ahí más al sur, y Babilonia. Y ahí es donde buscan estos archivos. Fácil cumplir la voluntad de Dios, es muy fácil. Consiste en hacer bien mi trabajo, por ejemplo. ¿Por qué digo esto? Porque el rey podía haberse ahorrado el trabajo de buscar, pero lo hace, es un buen rey. Es importante ser un buen rey, un buen cirujano, un buen encargado del estanco o un buen lo que sea. Podría no haber buscado y decir, es que no lo encuentro. Y es que en realidad no lo ha buscado. Son esas típicas mentiras que se nos pueden colar porque son muy facilonas y son muy resbaladizas. Da gusto encontrar gente que no es chapucera en su trabajo, ni mentirosa, ni desleal. De esto la Biblia habla mucho, llegaremos a los libros sapienciales. Hay de los que en la balanza, los que trucáis la balanza.
para ganar dinero. Hay de los que trucáis la balanza, ¿no? Bueno, estamos entonces con un rey ateo que obra bien, que obra guiado por Dios. ¿En todo lo que hace? Pues no, evidentemente no. De hecho, era un rey históricamente bastante sanguinario, pero no pone obstáculo a lo que Dios le inspira. ¿Os acordáis que hablábamos de que nosotros a veces sabemos tantas cosas que, como Nicodemo, sabemos tanto que nuestro saber se convierte en un obstáculo para escuchar y cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que qué es lo que dice el edicto? Pues lo que hemos leído. ¿Y qué hace este rey? Decir, sí, sí, existe este edicto y ha de cumplirse. Y que todo vuelva a ocupar su lugar en el santuario de Jerusalén. Y encarga a su sátrapa y a todos sus, los que estaban con él, los que trabajaban con él, los responsables y los políticos de aquel tiempo, les encarga de que ayuden a los judíos y les faciliten y les devuelvan todas las cosas que se habían quedado en Babilonia cuando cuando les deportaron y se las robaron, y que vuelvan ahí y que todas las cosas vuelvan a ocupar el lugar que les pertenece en ese santuario. ¿Mm? Qué bien, qué bien. Es importante, lo que os decía antes, que todo vuelva a ocupar su lugar, que todas las cosas vuelvan al lugar que Dios les ha designado, que las cosas vuelvan a la versión original, a como Dios las hizo. Cuando creó todo, y dice la Escritura, y vio Dios que era bueno. A veces hay que resetear las vidas, las actitudes y muchas cosas, y las decisiones, y volver ahí. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la versión original? ¿Cuál es el plan primero de Dios? Para eso servían los jubileos y los años jubilares. Para eso sirve la confesión de ahora, para que resetees, para que tu corazón vuelva a la versión original. Dios dispuso que el templo, que el arca y el templo estuvieran ordenados de determinada forma, ¿no? Dios es ordenado y dispone las cosas de un modo y lo hace por algo. Y nosotros nos dedicamos a desordenar lo que Él ha dispuesto con sabiduría y con amor. Y al desordenarlo, porque nos parece mejor hacerlo de otra manera y ponerlo en otro sitio y no hacerlo como Dios dice, porque también se puede hacer de esta manera o porque yo lo quiero, pues lo estropeamos y lo rompemos. Y rompemos a las personas y nos rompemos nosotros. Y no estoy hablando de cosas inconcretas, hablo de la familia. Dios ha creado al ser humano en el seno de una familia y sabemos cómo tiene que ser una familia y la estamos reinventando. Hablo de la tierra y de sus dones. Dios ha puesto en la naturaleza unas leyes y queremos no conocerlas, queremos superarlas. Y hacemos, claro, una cosecha al año es muy poco, es muy poco. Vamos a hacer 6 cosechas de tomates al año. Así saben, a nada, a nada. Estamos desordenando lo que Dios ha ordenado. Pero no lo estamos mejorando, no os engañéis. O el cuerpo, y ahora la gente se quiere implantar memorias externas para tener más memoria, o huesos de titanio sin que se le haya roto ni nada para que así no se le rompan y poder hacer deportes. Y decimos, es adelanto, es mejoría, es salud, son adelantos para salvar vidas. No nos engañemos. Es dinero, es dinero. Tenemos el planeta destrozado. Pero si tienes dinero, puedes obtener licencias para seguir haciendo vertidos. Hacemos más comida, tenemos más cosechas. ¿Cómo es que le falta comida a tanta gente en el planeta? La comida se hace más accesible para algunos, para otros no. Pagamos impuestos que a unos les ahogan y a otros les sumen en el vicio y en el lujo.
Tenemos niños que no saben que tienen padre y madre. Padre y madre. Vean lo que vean en casa. Tenemos padres que no pueden pasar tiempo con sus hijos. De verdad, ¿por qué no volvemos a ubicar las cosas? Y no me refiero a las cosas materiales, sino a las humanas, a las espirituales, a las psicológicas, a las relacionales. En la versión original, ¿por qué no volvemos a poner las cosas donde Dios les asignó? ¿Por qué no volvemos al plan amoroso, sabio y providente de Dios sobre la persona, sobre la pareja, sobre la familia, sobre la sociedad y sobre el mundo? Todos estos libros que estamos viendo, Esdras, lo veremos en Nehemías, lo veíamos también en las crónicas, en los macabeos, son una oda a las cosas bien hechas. Las cosas bien hechas significa las cosas según Dios. Las cosas bien hechas son del bando de Dios. Y las cosas mal hechas, pues no os voy a decir de qué bando, porque es obvio, ¿no? Y os recuerdo, ¿no? No hay una historia que es esta historia, que es la historia sagrada, y otra historia que es la que ocurre, la que vemos en el telediario, el mundo, las guerras. No, no, solo hay una historia. Y esa historia es sagrada porque Dios es Dios con nosotros. Bueno, pues así ponen todas las cosas en su sitio, reconstruyen y hacen una fiesta de dedicación del templo, del segundo templo, porque el primero, cuando les deportaron, lo habían destrozado y estaba derruido, ¿no? Este segundo templo, que está reconstruido, es el que conocerá Jesús. Jesús lo conocerá ampliado por Herodes, por eso a veces le llaman tercer templo, pero en realidad es este, el que construyó Esdras en los tiempos de Darío, y que tardó en reconstruirse porque paró. Incluso los que son de fuera admiran la dedicación y el trabajo diligente de los judíos que se ponen a trabajar a destajo y tienen que trabajar mucho y trabajan de manera constante y admirable. Esto también es una lección, porque nosotros muchas veces le pedimos a Dios, reconstruye el templo, pero es reconstrúyelo tú. A mí no me pongas a hacer argamasa ni a poner ladrillos. Pero resulta que el templo no cae del cielo. El templo cuenta con la providencia de Dios, sin la cual no te puedes poner a construir el templo porque estás deportado. El milagro lo hace Él, pero los ladrillos los puedes poner tú. Por eso, la historia con Dios se teje. La tejes tú en tu vida, con tus actos. Dios no quiere marionetas, ni gente sentada en un teatro viendo cómo Él hace todas las cosas y cómo Él actúa. Quiere hijos, quiere familia, que sea una casa, que construyamos la casa, que nos queramos, no la casa, que construyamos el hogar en el que nos vamos a llenar de amor uno a otro, ¿no? Entonces, pide de tu parte lo poco que puedes hacer y Él hace todo lo demás. Dios no nos da las cosas hechas porque nos ama y nos trata con dignidad. Yo no sé si habéis visto una película que se titula Soul Surfer, que es un caso real de una chica que es surfista y se ve que les pasa mucho a los surfistas. Viene un tiburón y la muerde y se le come un brazo. Entra casi en shock hipovolémico, pero salva la vida y quiere volver a surfear. Pero en el surf, que jamás me he subido yo a una tabla de surf, pero es obvio, ¿no? Es necesario el equilibrio, es una conjugación de fuerza y equilibrio, es un arte, ¿no? Y sin un brazo, los brazos nos sirven para guardar el equilibrio. Entonces, subirse en la tabla sin brazo no es la que era, y era muy buena surfista, pero es una chica con un tesón impresionante y logra volver a competir. Y en la competición está todo el mundo pendiente, ¿no? De a ver, porque claro, le falta fuerza, le falta equilibrio, y los contrincantes, pues, se compadecen y a veces, pues, como que la dejan pasar, ¿no? Porque, pobrecita. Pero hay una de las contrincantes que le hace todas las jugadas que puede y le adelanta por debajo. Y entonces la otra tiene que
Y cuando acaba la competición, que ella creo que ha quedado segunda y la otra primera, se lo agradece porque le dice, tú me has hecho sentir digna. Tú has visto en mí una contrincante digna, has competido conmigo. ¿Mm? Dios no nos trata como ay pobrecito, como hicieron los otros compañeros, sino tú puedes, claro que puedes. Y eso es nuestra dignidad. En el caso de esta chica, una película que os recomiendo, es muy bonita. Pues trabajan, Dios no nos da las cosas hechas. Y luego cada uno ofrece lo poquito que tiene y montan un templo que no es el de Salomón. Dios te pide lo que tienes, no te pide mucho, te pide lo que tienes. Es fácil y difícil. Es fácil porque no te va a pedir lo que no tienes, pero es difícil porque cuando te lo das, te quedas sin ello, ¿no? Y luego es muy bonito que en esta fiesta de la dedicación ofrecen 12 machos cabríos, cada uno en expiación por una de las tribus. Ya no andan peleados, ya son un solo pueblo. ¿eh? Son el pueblo de Israel, ya vuelven de la deportación siendo un solo pueblo. Y celebran la primera Pascua, año 515 antes de Cristo, bien celebrada, con todos los medios que tienen a su alcance. A lo mejor los medios materiales no son lo mejor, pero medios espirituales, los mejores, según las normas de Moisés, cumpliendo todos sus preceptos, el 14 del primer mes, cumpliendo todas las purificaciones, y lo celebran con alegría, con la alegría de las cosas bien hechas, porque hacer bien las cosas proporciona al corazón una alegría que no conoce el corazón, que está lleno de éxitos, pero con trampas, mentiras, por detrás, sabiendo en el fondo que no lo has logrado verdaderamente, lo has arrebatado, ¿no? Y siguiendo todas las normas. Para la celebración de esta Pascua, no excluyen a nadie, la celebran juntos los que habían venido deportados y los que, habiendo roto con la impureza de la gente del país llaman a los que vivían allí, se habían unido para buscar a Yahvé, como un solo pueblo con los extranjeros. No excluyen a nadie, pero no entra cualquiera. Es decir, ¿a ti quién te excluye de formar parte del pueblo judío? Tú, si no aceptas la fe en el Dios verdadero. Pero si la aceptas, da igual de dónde seas. Bueno, pasamos, que si no, no avanzamos. Estamos en el capítulo 7. Entonces aquí, llegado el capítulo 7, nos presenta a Esdras, el escriba. Dice, después de estos acontecimientos, pasadas todas estas cosas, y en una frase, 60 años. 60 años después de esta primera Pascua, del 515, unos 60 años después, nos presenta a este Esdras. Está reinando Artajerjes, que lo teníamos ahí en esa lista de reyes. Está reinando Artajerjes, ¿vale? Luego lo podéis ver. Y nos habla de este Esdras. Esdras significa Dios socorre. Y te cuenta ahí una genealogía, nombres que os tenéis que leer. Porque además luego cuando oyes nombres en el Nuevo Testamento, dices, anda, si ese me suena, o del Antiguo, te van sonando ya. Son nombres que ahora no nos suenan tanto. Amarías, Azarías, Merayot, Tejarías, Uzi, Abisuá. Muchos sí que os suenan. Pinjas también os suena. Eleazar también os suena, ¿no? Nombres, los nombres de los levitas, ¿no? Bueno, el caso es que ¿a qué van todos estos nombres? A justificar, a demostrar que este tal Esdras no solo es levita, es descendiente de Aarón, es de estirpe sacerdotal. Hay una gran preocupación en todos los que han estado en el destierro por hacer valer los títulos y los vínculos familiares. Necesitan encontrar la raíz. No es cuestión de soberbia, o no todavía, sino que necesitan saber de dónde han salido y quién es quién. Este es un escriba, Esdras, que viene de la deportación, pero no viene como un pobrecito.
era un hombre importante. Probablemente trabajaba en la corte del rey Artajerjes como delegado para los asuntos judíos, por sus cualidades para las letras. Pero ¿qué es lo más importante de Esdras? Que la mano bondadosa de Dios lo sostenía porque Esdras, ojo, había aplicado su corazón a escrutar la ley, cumplirla y enseñarla. Ese es Esdras. Es un sacerdote apasionado de Dios, es un sabio maestro y es muy importante para los judíos. Esdras renovó con su enseñanza y con su vida la identidad religiosa y política de este pueblo que se está formando y rehace esta identidad religiosa y política sin componendas con las costumbres paganas, sin comodidades, sin segundos sentidos, sin sincretismos. Esdras va a adquirir una grandísima importancia para toda la tradición judía posterior. Entonces, Esdras viene con un decreto de Artajerjes, del rey. 60 años después, llevaban 60 años los judíos que habían construido el templo con sus dificultades, un poco desanimados, ¿no? Viene con un decreto del rey Artajerjes que les da permiso para hacer 3 cosas. 1, establecerse en Judá. Los judíos que viven en Babilonia tienen permiso para ir y establecerse en Judá. Segundo, pueden establecer y vivir con la ley de Moisés como ley propia, ley de Estado. Y después habla de disposiciones financieras que se resumen en que el tesoro del rey Artajerjes también va a aportar dinero, un montón. Ahí os pongo las unidades de peso para cuando os lo leáis, ¿no? ¿Por qué hace el rey Artajerjes esto? ¿Se ha vuelto judío? ¿Cree en el rey verdadero? No. Al igual que otros monarcas del imperio persa, lo que quiere es tener contentos a los dioses de la gente de los territorios que ha conquistado. Bueno, y esto está bien, es loable en este rey. Él no es de esta religión, es de otra. En realidad, su religión es una que se llama mazdeísmo, que la fundó Zaratustra. Madre mía, qué nombre. Zaratustra. Pero él, siendo de esa religión, respeta, considera verdaderas las demás y quiere tener a todos los dioses contentos. Esto, en este rey extranjero que no sabe la verdad de Dios, es loable. En nosotros es deplorable, porque solo hay un Dios y no puedes andar haciendo tratos con otros dioses, energías o cosas o vete tú a saber qué, o modas de no sé qué parecido a los ritos orientales de no sé cuál. Y tenemos a un montón de gente diciendo, sí, yo creo en Dios, rezo el rosario, y poniendo una vela a Dios y otra ya sabéis a quién. Y otra ya sabéis a quién. Esto está bien para él, para nosotros no. Para quien no conocía a Dios, es una búsqueda verdadera y noble de dónde está Dios. Pues estará aquí, pues aquí y allá. Pero quien ha recibido el anuncio del Evangelio y la verdad de Dios, eso es idolatría. De hecho, en el decreto de este monarca, fijaos, se impone una ley rigurosa para el que no cumpla con esas leyes que tienen como propias los judíos. Y el castigo es la muerte, el destierro, multa o cárcel. Bueno, pues bien, así nos cuenta Esdras en primera persona que comienza su viaje desde Babilonia a Palestina, ¿no? Dice, cobré ánimo porque la mano de Yahvé, mi Dios, me sostenía. El ánimo de Esdras para ponerse en camino y para
enfrentarse a una labor tan grande, no está en el rey y no está en la seguridad en sí mismo, está en Dios. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que posees. Esdras es un hombre juicioso, es un hombre sabio. Bueno, pues se va a poner en marcha de viaje de Babilonia a Palestina. Cobré ánimo y empecé. A veces para hacer la javierada hay que armarse de ánimo y empezar. Para hacer unos ejercicios espirituales, también, dice San Ignacio de Loyola, con gran ánimo, hay que ponerse a ello con gran ánimo y liberalidad, con ánimo y con generosidad. Bueno, pues allá va. En el capítulo 8, lo primero que nos muestra, se va a poner en camino, es un listado de todos los cabezas de familia que van. Esdras va a subir a Jerusalén con todo este grupo de nuevos peregrinos. Los que fueron antes están allí pasando dificultades y están ya desmoralizados. Y este grupo llega con una devoción y una alegría renovadas. Esto es muy bonito. Esto se podría titular de cuando estás ya desanimado y acuden los hermanos en tu ayuda. Pero a orillas del río se pone a contar todos estos nombres que nos da y que os recomiendo que leáis, y no hallé a los hijos de Leví. Los levitas se han quedado en Babilonia. Quizás los levitas estaban más cómodos en Babilonia, en la corte, que trabajando en un templo lleno de dificultades y acudiendo a vivir a unas casas que no sabes si existen. Como en Babilonia no tenían culto, ni servían al templo, ni a los sacerdotes, pues a lo mejor estaban muy cómodos sin obedecer a nadie, a ninguna ley, a ningún ritual de purificación. Era un trabajo bastante exigente. ¿Qué hace Esdras? Detiene a todos y envía gente de regreso a Babilonia a reclutar a los levitas que se han quedado allí. ¿Dónde está la tribu de Leví? Y envía gente a regresar. Hay que hacer las cosas bien. Y paras el viaje, ahora que hemos ya empezado y que estamos a medio camino. Importa más la calidad que la velocidad. Y tenemos que llegar todos los que tenemos que llegar. Y para buscar a los levitas, dice el texto, el versículo 16, que envía hombres discretos. La verdad que ninguna palabra de la Escritura hay que saltársela. Y hay gente que se dedica toda una vida a estudiar 3 versículos. Hombres discretos. Y lo leemos y lo pasamos por encima como diciendo, uy, pues mira, qué bien. Mirad, para asuntos delicados o importantes hay que buscar personas discretas. Personas que no andan buscando fama, brillo, consideración, que se les tenga en cuenta, sino personas que lo que quieren es que el bien salga adelante. Los levitas han incumplido. Esto es muy feo y muy delicado. Así que escoge hombres de bien que no se van a poner a presumir de es que nos manda a nosotros, porque es que los levitas, criticando a los levitas, si estuvieran donde tenían que estar. No coge hombres así. No están buscando ponerse una mueca en el cinturón de esas, una muesca, ni que se les atribuyan honores, con lo cual son hombres que van a evitar maledicencias, críticas, envidias, enfrentamientos y murmuraciones. Hay que saber al lado de quién te pones, porque cuando tienes que pedir un favor delicado a alguien, es conveniente buscar una persona así, virtuosa, discreta, que no anda buscando ser el figurilla. ¿Y qué pasa cuando eliges como colaborador a un figurilla? Pues que le encanta que le saluden, ser el centro, que todo el mundo sepa cuánto hace, cuánto sufre, cuánto le quieren, cuánto le estiman, cuánto. ¿Y qué es lo que pasa? Que de lo que has pedido que haga se enterará todo el mundo. Se enterarán de lo que es verdad y de lo que el figurilla, para destacar, añada como literatura propia. Y si el asunto era delicado, pues puede haber ahí daños y corazones heridos y enfados y rencillas y celos y comparaciones.
cuidadito con los figurillas, ¿vale? Una vez que ya están todos, empiezan su peregrinación. ¿Y cómo se preparan a caminar? Haciendo un ayuno, porque el viaje es espiritual y además no llevan escolta, porque su preocupación es la voluntad de Dios y su gloria, no tanto su propia seguridad personal o caer bien o mal a nadie. ¿Y qué nos encontramos? Y esto es delicado, que cuando llega, a lo mejor lo explicamos un poquito más el próximo día, pero hoy también, se va a encontrar con que los que estaban allí y que se han desanimado han incurrido en muchas faltas. Y una de las cosas que han hecho es matrimonios mixtos, con lo cual están volviendo a diluir la identidad judía que les ha costado tanto recobrar y que les llevó a estar años en cautiverio y en trabajos forzados. Ahora vienen cuidando su orgullo y su pertenencia a la raza. Y eso está bien, pero a veces las cosas están bien y las hacemos mal. Entonces os encontraréis con que hay una lista, y todo ha de decirse, de culpables que han emparentado y han tenido hijos con mujeres del pueblo de la tierra, cosa que no tenían que hacer. Y que porque Esdras Esdras se lleva un disgusto, ni siquiera les riñe. Llora y se lamenta y se dan cuenta que han obrado mal y se comprometen a despedir a sus mujeres y a sus hijos. Y dices, pero qué barbaridad. Bueno, estamos en la antigua alianza y la plenitud será en la nueva. Y Dios no quiere que nadie abandone a su esposa y a sus hijos. Pero también es verdad que hay uniones que son para mal, ¿verdad? Os he puesto ahí a Bobby Brown. Si Whitney Houston se hubiera separado de este hombre que la metió en la droga y que se la proporcionaba, a lo mejor no hubiera aparecido muerta en una bañera de un hotel. Hay uniones con las que hay que romper. No estamos hablando de los matrimonios, ¿vale? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la unión con el mal, de la unión con la idolatría. Hay amistades con las que hay que cortar, ciertamente. Y esto es lo que nos quiere decir, aunque nos cueste mucho, aunque sean de personas cercanas. Entonces, ellos lo que hacen es despedir a sus mujeres y a sus hijos. Y yo os pregunto, ¿os acordáis de lo que hemos leído para empezar? Todos los que estaban allí y todos los que fueron deportados, aunque algunos eran donados, esclavos y extranjeros, celebraron la Pascua. ¿Por qué estas se tienen que ir? Pues a lo mejor no es porque sean extranjeras. De hecho, es Cristo mismo quien nos responderá a esto, con su genealogía, llena de mujeres extranjeras, como Ruth, la moabita, o como la prostituta de Jericó, Rahab, sino que son personas que no son como Ruth y como Rahab, no quieren acoger la religión del Dios verdadero y entonces se tienen que marchar. Aún así estamos en el Antiguo Testamento, os digo, pero Jesús lo responde en el Nuevo, con su genealogía que viene ya del Antiguo Testamento. La mujer de Moisés era hija de un sacerdote de Madián, y es la mujer de Moisés. La mujer de José, virrey de Egipto, era hija de un sacerdote egipcio. Es decir, el problema no es ser extranjero, el problema es la idolatría. Y a ellos han aprendido mucho y saben que mezclarse con la idolatría les ha llevado a no tener templo, ni sacerdocio, ni tierra, a sufrir y a tener a sus hijos en el cautiverio. Y hay que aprender de los errores. ¿Es la manera? Pues a lo mejor es discutible, pero que hay que aprender de los errores, eso es indiscutible. Y os decía, Cristo nos responde, de entre los 12 que elige, no son todos de raza judía. Hay un radical, hay un traidor. Felipe es un hombre griego. Entonces, aprendamos a solucionar las cosas bien, porque no basta con querer hacerlas bien, hay que hacerlas bien. Perdonad por los 5 minutos de más y le pedimos al Señor que nos dé este corazón de Esdras, ¿no? Que a lo mejor se confunde, pero se confunde por intentar hacer el bien
y no por intentar hacer el mal. Danos, Señor, un corazón íntegro, guíanos por tus caminos, corrígenos en lo que sea necesario y llena nuestra vida del amor a tu ley y a tus preceptos. A ti, Señor. A ti la gloria y el honor y el poder, para ti nuestra vida, nuestro día y nuestro dormir y nuestro descansar. Por ti y para ti, Señor, lo que hacemos. Por ti y para ti, Señor, lo que no hacemos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.